Muy buenas noches, mis estimados hermanos y amigos. ¿Cómo están pasando estos primeros días del mes de julio? Bien, continuando con nuestro tema del discipulado. Anoche estuvimos pensando en dos personajes muy interesantes, Pablo y Timoteo. Timoteo como discípulo. Y en esta oportunidad vamos a pensar en tres personajes bien importantes y que nos dejan una enseñanza muy, pero muy interesante. Leámoslo ahí en el libro de Hechos capítulo 18, verso 24 al 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Tres personajes bien interesantes en este relato: Apolos, Priscila y Aquila. Apolos llegó de Éfeso, era un hombre de esos evangelistas que hemos conocido en algún parque o en algún bus, o un predicador con una fuerza, con una elocuencia y poderoso en las Escrituras. Yo admiro a muchos hermanos y amigos que saben textos y recitan textos de la palabra del Señor, pues pienso que eran muy similares o son muy similares a Apolos, hombres elocuentes y poderosos en las Escrituras, y hablaba y conocía de la palabra y lo hablaba con fuerza, con ánimo, hablaba de las Escrituras, había sido instruido en el camino del Señor, tenía un espíritu fervoroso. Dice el verso 24 que llegó de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. O sea, era bien dinámico, más dinámico que yo, que a veces soy un poquito pausado. No, bien, pero bien dinámico. Esos que predican a tiempo y fuera de tiempo, hablando y enseñando del camino del Señor. Y el verso 25 dice: este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Mejor dicho, este cogía el taxi, como muchos hermanos, cogía el bus, le decía al de Uber, le decía al piloto del avión, bueno, al que se encontrara, estaba siempre hablándole con mucho fervor, con mucho ánimo, con mucha elocuencia. Pero hay algo bien interesante que dice el versículo 25. Y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Eso nos hace pensar en que este era un discípulo conocedor del bautismo del arrepentimiento, y llevaba a muchos al camino del arrepentimiento. Ese bautismo de Juan era correcto, y Apolos enseñaba la verdad, unas verdades fundamentales, pero no toda la verdad para el momento que se estaba diciendo. Un discípulo de Juan que desde luego conocía el bautismo de Juan, al igual que muchos de los que habían sido bautizados y discipulados por Juan el Bautista, no Juan el apóstol, Juan el Bautista, allá cuando enseñó ahí dijo: generación de víboras, que nos enseñó a huir de la ira venidera. No estoy diciendo a ustedes generación de víboras, no, eso era lo que decía Juan. Y el verso 26 dice algo que quiero traer para el tema del discipulado, de discipular y ser discipulado. Repítame por favor el verso 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Este hombre llegó a la sinagoga, llegó al parque, llegó a la iglesia La Clarita, cuando abramos el templo, llegó y empezó a hablar con ese fervor, con ese ánimo, de una manera impresionante. Y habían dos personas que conocían harto del evangelio, que conocían harto del camino del Señor, del bautismo de Juan, de la llegada del Señor Jesús, que había muerto resucitado, que había padecido, que teníamos redención a través de su obra redentora en la cruz del Calvario. Y en ese momento ellos le escuchan de una manera muy reverente. Deduzco que muy reverente, porque no dicen, y le dijeron: cállese, el bautismo de Juan ya... No, lo dejaron que predicara. Él con su ánimo predicaba, y le oyeron y le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Tres personajes:
Un Apolos con un ánimo, con una disposición, con una elocuencia, con un verbo, con un denuedo, con un poder para predicar. Pero también necesitado de aprender, como dice aquí este texto, más exactamente el camino del Señor. ¿Sabe, mi hermano y mi amigo? Gracias al Señor que tenemos institutos bíblicos, tenemos seminarios bíblicos, tenemos escuela bíblica, tenemos escuelas de predicadores, tenemos muchos lugares donde podernos capacitar más exactamente en el camino de Dios. Es importante resaltar a Apolos, que no con toda su elocuencia y con todas sin duda las conversiones y la gente como le seguía, dijo, no, yo sé, es más, yo vengo de tal iglesia o de tal corriente, yo soy discípulo de Juan, el precursor del evangelio, y fue el que anunció el camino del Señor Jesús, no, sino los escuchó. Pero también estos dos discipuladores, Priscila y Aquila, lo llamaron aparte, terminó su exposición y le dijeron, Apolos, excelente lo que usted dijo, pero sabe, doctrinalmente hay esto y esto. En los actuales momentos tenemos muchas discusiones teológicas y a veces nos enfrascamos en unas discusiones o no queremos salir de lo que aprendimos, es más, de lo que nos enseñó el pastor. Pues bien, Apolos sabe, eso me enseñó Juan y aquí me quedo. No, fue y les escuchó con agrado. Priscila y Aquila le hablaron con prudencia. Después dice que siguió para Acaya, escribieron unas cartas a los hermanos, eso le recibieron y siguió aprendiendo y compartiendo y fue de gran provecho, dice por allá el verso 27, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia le habían recibido. Le mandaron una carta, aquí tenemos un Apolos, excelente predicador de mucha elocuencia, sigamos dándole la declaración de fe, la doctrina, sigamos dándole los estatutos de nuestras congregaciones, los acuerdos, como mirábamos el día de ayer, que Pablo y Timoteo siguieron conversando y compartiendo con las demás iglesias. Y una cosa importante, él lo seguía haciendo con vehemencia. Su personalidad no cambió, su discurso se mejoró, se fortaleció, se afirmó más en los conocimientos doctrinales, teológicos, de la iglesia naciente, de los cambios que estaban ocurriendo. Siguió con esa vehemencia, pero reorientada. Y dice el verso 28, léame por favor el verso 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Lo más difícil en aquel momento era demostrar a los judíos que Jesucristo es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Pues bien, y este sin duda lo predicaba. No predicaba solamente el bautismo de arrepentimiento de Juan, sino predicaba Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y lo demostraba por las escrituras. ¿Qué hizo? Eso significa que se capacitó más y más en las escrituras, más y más en el conocimiento de la palabra del Señor. Mi hermano, mi amigo, el líder, sobre todo líderes, necesitamos capacitarnos más. Yo necesito capacitarme más. Voy a seguir estudiando, capacitándome mes a mes, semana a semana, semestre a semestre, un poco más, porque necesito aprender mucho más de la palabra del Señor. Aprender las verdades fundamentales, las doctrinas fundamentales, reorientar nuestro conocimiento para hacerlo con vehemencia, demostrando por las escrituras las verdades de Dios. Pablo mencionó a Apolos varias veces en Corintios, allá en el libro de Corintios. Unos decían que era de Apolos, porque es que este hombre era sin duda abrazador, carismático, arrastraba a muchísima gente y en algunas oportunidades Pablo, varias oportunidades en Corintios dice, y se refiere a Apolos como ese hombre líder. Es más, que muchos decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, etc. Porque el hombre sí que era un gran vehemente y enseñaba la palabra del Señor. Para terminar, lo que hablábamos ayer de Pablo y Timoteo, y en esta oportunidad de Apolos, Priscila y Aquila,
quiero mencionar unas 3 o 4 cualidades que debe tener un discipulador o un discípulo. Primero, lo que me falta mucho, ser elocuente en la expresión verbal. A muchos nos falta, a mí me falta ser más elocuente, más suelto de palabra, tener más conocimiento del castellano, tener más fluidez de la palabra, ser más... Lo que pasa es que soy de bastante con rasgos cundiboyacenses. Un discípulo es elocuente en su expresión verbal. Es poderoso en los conocimientos de las Escrituras. Como discípulo y discipulador necesitamos conocer más de este bendito libro. Hay varios que se pierden buscando Génesis y Apocalipsis en las Escrituras. Conocerlas, conocer la historia, el contexto literario, el contexto al menos literario de la Escritura, que hay libros proféticos, históricos, poéticos, de literatura apocalíptica, evangelios, narrativos, etc. Ser instruido cada día más y más en el camino del Señor. Mi hermano líder, mi hermano amigo, mi hermano creyente, usted y yo necesitamos ser más instruidos en el camino del Señor. Y sobre todo ser fervientes en el Espíritu, así como Apolos. Ferviente. Creo que era más ferviente que Aquila y Priscila. Creo. Era más fervoroso. Pero sobre todo un discípulo está dispuesto a recibir instrucción y a compartirla. Que esa sea nuestra enseñanza. Volvamos a leer a Pablo y Timoteo, a Apolos, Aquila y Priscila, como ejemplos de discípulo y discipuladores, para seguir creciendo y perfeccionándonos en el camino del Evangelio. Que Dios les bendiga, que Dios nos bendiga, para hacer discípulos y ser discípulos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Buenas noches.